Bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero del Poder Judicial. Hoy nos encontramos en las afueras de los tribunales civiles de Santiago. En total, son 30 juzgados los que deben revisar todas las materias jurídicas civiles en Chile. Desde acá los invitamos a conocer los titulares. Correos electrónicos se han convertido en pruebas clave para establecer vínculos entre imputados durante juicios. Ley de imprenta existe desde la época de la independencia y ha evolucionado para controlar el ejercicio de la prensa. Cada vez más hay casos en que el email es utilizado como medio de prueba para establecer la conformación de redes de contacto en la comisión de delitos. Pero, ¿cómo se determina su validez y qué tan importante es a la hora de presentarlo como medio de prueba? Estimado Hugo, ¿tú crees que se puede dar un raspado a la olla para los últimos 100 metros de campaña? Con este email enviado el 29 de octubre de 2013, el senador UDI Iván Moreira solicitó apoyo financiero para su campaña parlamentaria al ex ejecutivo de Empresas Penta, Hugo Bravo. Emblemático caso que se suma a una larga lista de nexos entre empresarios, políticos y empleados fiscales. Irregularidades que el Ministerio Público intenta demostrar, entre otras pruebas, a través del rastreo de correos electrónicos. La prueba en nuestro sistema se construye como un rompecabezas. La declaración de un testigo, el peritaje, un correo electrónico van a ser piezas de un rompecabezas que nos van a armar precisamente el caso y eventualmente obtener la condena. Durante el último tiempo, la utilización de correspondencia electrónica como medio de prueba va en ascenso. El Código Procesal Penal establece que la intervención de estos debe ser solicitada a través de una resolución judicial previa y fundada, con el objeto de cautelar las garantías de los imputados. Por lo mismo, se hace cada vez más necesario que se realicen los resguardos al interior de los procedimientos para cuidar que la privacidad de las personas se proteja. Por lo mismo, los intervinientes del juicio pueden solicitar a la juez de garantía que tome las medidas tendientes a proteger la privacidad de las personas, incluso al interior de un procedimiento penal. La validez de un correo electrónico, así como otros medios de prueba, se discute en la audiencia de preparación de juicio oral, instancia donde el Ministerio Público intenta acreditar conexiones entre imputados. Porque el correo electrónico permite contrastar declaraciones, por ejemplo, un testigo que diga que no conoce a otra persona, y si encontramos correo electrónico, precisamente los van a vincular. Nos permite tener fechas, datos importantes, documentos que se adjuntan, que efectivamente pueden ser muy útiles en una investigación. Al tratarse de un elemento digital, se teme por la adulteración de su contenido. La Fiscalía, en conjunto con la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, resguardan la integridad de los computadores y servidores donde se alojan los datos a investigar. También tenemos algunas herramientas tecnológicas nosotros en la Fiscalía que se han adquirido precisamente para cautelar que no se viole la integridad de la prueba. Y una vez que entonces, mediante una prueba pericial o la declaración de los policías, vamos incorporando, o de otros testigos, podrá incorporarse en un juicio oral los correos electrónicos. A un año del estallido de la arista política del caso Penta, los correos electrónicos asoman como un importante objeto de pesquisa para esclarecer redes de contacto y presuntas irregularidades en materia de corrupción. El control de la prensa en Chile ha sido un debate desde la independencia, cuando en 1812 se publicó el primer diario nacional, La Aurora de Chile. Desde ahí en adelante, distintas leyes intentaron regular el ejercicio del periodismo en nuestro país. En leyes que cambiaron Chile, la evolución de la ley de imprenta y su trascendencia en la historia. La Aurora de Chile es el primer diario chileno, el que se publicó el 13 de febrero de 1812, naciente periódico que hizo sumar un artículo constitucional referido a la imprenta. Durante el principio del periodo emancipatorio, estamos hablando de 1810 en adelante, tú te das cuenta de que hay un intento precisamente por liberalizar todo lo que tiene que ver con la libre circulación de ideas, opiniones, etc. La rápida proliferación de diarios en el país obligó a establecer una ley de imprenta más específica. El presidente José Joaquín Prieto fue el encargado de publicarla en 1846, regulando el periodismo y estableciendo un tribunal de la libertad de imprenta encargado de multar las ofensas en los periódicos. La mayor parte de ellos estaban concentrados en Santiago, pero tú vas a tener hacia la década de 1830, que surgen periódicos en ciudades de provincia, como La Bandera Tricolor en Coquimbo, por ejemplo, que son periódicos que van a ser bastante importantes en su momento.
Con el aumento de diarios y revistas se exigió bajar las multas con las que la justicia castigaba las publicaciones ofensivas, un pedido que se vio reflejado en la reforma ocurrida en 1872, que otorgó mayor libertad a la prensa, la que tenía más fines ideológicos que informativos. En 1872 tú tienes que ya se está discutiendo la promulgación de un código penal, en primer término. De ahí entonces los delitos de imprenta van a estar consagrados en el Código Penal eventualmente en 1875. Pero además en 1872 se levanta una buena parte de la censura que existía en Chile. Tras la Guerra Civil de 1891, el periodismo se convierte en una herramienta informativa, tendencia que se mantuvo por el siglo XX, pero que se desvirtuó durante la Guerra Fría. La ley de 1872 regió más de un siglo y permitía censurar publicaciones. Lo que pretenden las leyes reguladoras de los medios de comunicación social es establecer ciertas consecuencias cuando ese ejercicio se realiza chocando o entrando en conflicto con estos derechos fundamentales. Con las nuevas tecnologías, la legislación cambió y dio paso a una ley que reguló distintos medios de información y no solo los periódicos. En el año 2001 se promulgó la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, una legislación que ha tenido episodios emblemáticos como la utilización de cámaras escondidas por parte de periodistas de televisión en el caso de Claudio Spiniak y que terminó con 3 profesionales procesados. Estos delitos no tienen altas penas y por eso si es que van a sancionar, si castigan o sancionan definitivamente o condenan penalmente por traición a la honra o a la vida privada, suelen ser penas remitidas, es decir, las pasan en libertad, que fue el caso que ocurrió, por ejemplo, en el conflicto de Daniel Calvo. Al año, los tribunales de letras en lo civil reciben cerca de 50 solicitudes vinculadas a la ley 19.733, la que estableció una modalidad de cláusulas de conciencia y derogó tipos penales incompatibles con un régimen democrático, como por ejemplo la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que en 1948 tuvo por finalidad proscribir la participación política del Partido Comunista de Chile. La libertad económica también es un derecho asegurado por la Constitución política, aunque con algunas excepciones. Las indicaciones a la libre actividad comercial o la posibilidad de que el Estado sea empresario son parte de lo que explica el siguiente capítulo de Garantías Constitucionales. El artículo 19, número 21, se refiere a un derecho específico como es la libertad para emprender actividades económicas. La Constitución lo señala en un sentido amplio, independiente de la libertad de trabajo. En este caso son los sujetos los que tienen posibilidad de emprender diversas actividades económicas, lo que significa organizarse libremente en la forma que establezca el ordenamiento con las distintas alternativas, distribuir los distintos bienes que se dispongan o los elementos o recursos y en definitiva también poder ejercer esa actividad económica. Ahora, la Constitución señala que la actividad económica no puede ser contraria a la moral, al orden público y a la seguridad nacional y deben respetarse las leyes que regulen su ejercicio, lo que significa que, por tanto, la ley debe ser la que regula los aspectos generales de la actividad económica, pudiendo delegarse en la potestad reglamentaria en situaciones de carácter de detalle técnico. Junto con eso, el segundo inciso del artículo 19, número 21, se refiere a la posibilidad que el Estado pueda ser empresario y eso como consecuencia del principio de subsidiariedad, lo puede realizar el Estado siempre y cuando una ley de quórum calificado, o sea, que tiene la mayoría absoluta de los diputados y ejercicios para su aprobación, una ley de quórum calificado lo autorice. Ahora, la propia Constitución señala que el Estado ejerce actividades constitucionales por el mandato constitucional. Por ejemplo, en materia de televisión, el Estado tiene una estación de televisión en materia minera de sustancias no concesibles y, por último, en relación a la gran minería del cobre que corresponde a Codelco, de acuerdo a una norma transitoria que fue fruto de la antigua nacionalización de la gran minería del cobre. A continuación les invitamos a conocer otras informaciones sobre el Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. Con el fin de asegurar el acceso a la justicia de la comunidad de Ovalle, la Corte de Apelaciones de La Serena se instaló con una sala extraordinaria en la capital provincial integrada por el presidente del Tribunal de Alzada, Cristian Lecerf, y los ministros Humberto Mondaca y Vicente Ormazábal.
Durante la jornada resolvieron 7 de las 11 causas en tabla. El constituir una sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, en la ciudad de Ovalle, para conocer de las causas de los juzgados de Los Vilos, Illapel, Combarbalá y Ovalle, tiene por finalidad acercar la administración de justicia a los usuarios de dichas localidades. Facilita enormemente el ejercicio profesional. Yo de hecho me dedico al ejercicio libre, a la litigación principalmente, y en este sentido a mí se me favorece enormemente la tramitación de mi juicio. Desplazarse hasta la capital regional, hasta la ciudad de La Serena, hoy día es un viaje que por lo menos tarda 1 hora y media. El Pleno de la Corte de Apelaciones de La Serena acordó que la sala itinerante sesionará hasta diciembre, el último o penúltimo martes de cada mes. El Senado aprobó de forma unánime la designación presidencial del ministro Jorge Dam como nuevo integrante de la Corte Suprema, luego de la vacante producida por la salida de Nivaldo Segura. Luego de su nombramiento, compareció ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, donde hizo referencia a su visión sobre la judicatura y el proceso de modernización que lleva a cabo el Poder Judicial, entre otros temas. El ministro Jorge Dam tiene una carrera judicial de más de 40 años, tiempo en que además ha ejercido como docente de la Academia Judicial y diversas universidades. El presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministro Víctor Stenger, y la relatora Mónica Mancilla dictaron una charla a los alumnos de primer año de Derecho de la Universidad de Magallanes. Durante la exposición explicaron la estructura del Poder Judicial y la función que desempeñan los tribunales de alzada. Creo que comprendieron la relevancia que tiene este acercamiento de parte del Poder Judicial con la comunidad y muy en especial con los alumnos que están estudiando Derecho. Bastante buena, me recordó por qué quise comenzar a estudiar Derecho en primer lugar. La organización del sistema, cómo funciona y principalmente su objetivo, que como bien expuso el ministro es preservar la paz. Acompañada de su familia y ante la presencia de ministros, fiscales judiciales y funcionarios, Silvana Donoso Ocampo juró como nueva ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Antes de su designación, se desempeñó como jueza en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad y en el segundo Juzgado de Letras de Menores de Viña del Mar. Es impactante poder lograr en algún minuto de la carrera llegar a ser ministro de una Corte de Apelaciones, pero en mi caso es doblemente impactante porque yo mi carrera la comencé acá, en esta Corte, como relatora. La magistrada ocupará la vacante luego del cese de funciones de la ministra Gloria Torti. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y los ministros que integran la cuarta sala del máximo tribunal recibieron la visita de una veintena de jueces laborales del Perú. Durante el encuentro, el presidente Muñoz destacó el impacto que ha tenido administrar justicia en el ámbito laboral y expuso las principales modificaciones implementadas en esta área. Vigente hace más de un siglo y medio, el Código Civil está dividido en 4 libros y tiene casi 2.500 artículos. Un libro que en su época marcó pauta a nivel latinoamericano y que fue copiado casi íntegramente por al menos 6 países, entre ellos Colombia y Ecuador. Nosotros nos despedimos desde los Juzgados Civiles de Santiago, dejándolos como siempre invitados para que revisen las diversas plataformas digitales del Poder Judicial.